Hola, seminaristas. Buenas tardes. Bienvenidos a la última unidad de la materia. ¿Qué les parece? Como quien no quiere la cosa, ya estamos con integrales de línea y con eso estamos terminando el programa de seminario de matemáticas. Bueno, ¿me escuchan y me ven bien todos? Sí, profe. Bueno, ¿alguien quería hacerme alguna pregunta? Escuché recién un audio. Sí, profe, yo. Sí, adelante. Profe, le quería consultar, ¿el trabajo práctico solamente se puede presentar el día de mañana? El trabajo práctico número 3. Sí. Bueno, habíamos quedado en su momento que una vez desde el día en que se termina el práctico, tenemos una semana completita posterior para entregarlo. En este caso, el práctico número 3 ya se tiene que entregar en forma grupal, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Bueno, si tienen algún inconveniente, no tenemos problemas en postergar 1 o 2 días. Ustedes díganos. Sí, pasa que al menos chicas de mi grupo y también de otros grupos, mañana estamos rindiendo análisis, el último parcial. Entonces por ahí se nos hizo un poquito pesado. Ah, bien. No hay problema. Vanessa, ¿qué dices? ¿Para cuándo podemos dejar la entrega? Y lo podemos postergar hasta una semana más. Bueno, perfecto. Tomen nota Bueno, profe, entonces, muchas chicos. gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con la unidad número 4, integrales de línea. Con eso estamos prácticamente dándole toda la base que tiene que ver con el tema integrales, un tema apasionante, sobre todo por las aplicaciones que tiene. Vamos a compartir entonces ahora la presentación de la guía y vamos a ver de qué se trata esta cuestión de integrales de línea. Ustedes deben recordar que cuando hablamos de una integral simple, hacíamos referencia a un intervalo de integración, o sea, ¿cuáles son los elementos de una integral simple? Está el signo del operador, el signo de integral, aparece una región de integración en el caso de integrales dobles, un campo escalar que sería el integrando por diferencial de x y diferencial de y. Esto nos permitía trasladar el concepto que ustedes ya vieron en análisis 1 de una integral simple, en donde todo se hacía en el plano y el signo integral ahora estaba definido para un intervalo de integración entre A y B. Ese A y B era un intervalo que estaba sobre el eje X. Después había una función f de x, que era el integrando, y así ya teníamos los elementos que componían una integral simple. Pasamos eso a una integral doble, en donde dijimos, bueno, ¿por qué el intervalo de integración tiene que estar sobre el eje X? Lo vamos a hacer sobre una región de integración, y no va a ser una recta, un segmento de recta que va desde A hasta B, sino va a ser una región Q o R de integración. Lo que va a pasar ahora con integrales de línea es que el intervalo de integración que teníamos desde A hasta B sobre el eje X se chispotea. Se chispotea y dice, ¿por qué tengo que estar sobre el eje X? ¿Por qué además tengo que ser un segmento de recta? Yo quiero estar en cualquier lugar, en el plano XY, en el espacio XY, y además tener la forma que yo quiera, la forma de un seno, la forma de triángulos, cualquier forma. Veamos esto con una gráfica que les voy a mostrar ahora.
y que va a permitir de alguna manera hacer la primera aproximación a lo que es una integral de línea. En la gráfica que van a ver ahora, ustedes están viendo esto que era una integral simple. Sobre el eje X está el intervalo de integración AB y f de x arriba. Esta era entonces la integral en donde el operador, que están viendo acá, va desde A hasta B, todo sobre el eje X, el intervalo de integración sobre el eje X. El integrando es la función f de x que está en el plano, y de lo que se trata una integral de línea es que este intervalito que va desde A hasta B, insisto, como dije hace un rato, se chispotea, se revela. Y dice, yo no quiero estar siempre sobre el eje X, quiero estar en un plano XY en el espacio. Vamos a ver entonces cómo se interpreta esta rebelión de mi intervalo de integración en una integral simple, cuando paso ya a una integral curvilínea. Vamos a volver ahora, a nuestro apunte. Y hablar, por ejemplo, lo que les decía hace un momento en este capítulo, el concepto de integral como función de una sola variable, o sea, f de x, cómo pasa a este concepto de integral de línea. Por acá lo dice bien clarito que el intervalo de integración que se consideraba en aquella se transforma ahora en un camino de integración y en el espacio, puede estar también en el espacio, ¿sí? Y una cosa importante, hasta ahora hemos visto, en todos los casos hemos hecho inclusive integrales dobles de campos escalares. Nosotros ya en la unidad referida a vectores hablamos sobre campos escalares y campos vectoriales. Hasta la clase anterior todo lo que habíamos visto era referido a campos escalares. Ahora también vamos a ver, y como una aplicación interesante de las integrales de línea, cómo se puede hacer este tipo de integrales en donde el integrando ahora no es un campo escalar. El integrando también puede ser un campo vectorial. Con lo cual, el tema se amplía mucho más. ¿Cómo vamos a introducirnos a este concepto de la integral de línea? ¿Hasta ahora me están siguiendo bien? ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? Ok, llegan los mensajitos del Siga Profe, entonces vamos a seguir. Imagínense, vamos a hablar de longitud de una curva, pero en el espacio ahora. Supongamos que nos gana la inquietud de decir, bueno, yo tengo esta curva. Hagamos de cuenta que es un alambre que empieza acá, hace todo este recorrido así y termina acá. La inquietud es, ¿cómo podré calcular la longitud de este alambre? Ese es el reto, el desafío que tenemos y la oportunidad, mejor todavía, para aprender sobre esto que es integral de línea. Entonces, una de las primeras aproximaciones que puedo ir haciendo para calcular la longitud de esta curva es dividir toda esta trayectoria del alambre en partes. Por ejemplo, acá voy a dividirla en una primera parte, hago acá un corte, hago acá otro corte por acá, y hasta finalizar. ¿Qué es lo que hice? Simplemente fue dividir toda la longitud de mi alambre en 1, 2, 3, 4 partes. Entonces, si yo digo que voy a aproximar la longitud de la curva
en la primera parte del alambre voy a aproximar con este segmento de recta que está en azul. La longitud de la curva en negro la voy a aproximar a la longitud del segmento de recta en azul. Y así sucesivamente. Entonces aproximo la longitud de la curva con la longitud en azul. Entonces, sumando todas las longitudes que están en azul de los segmentos de recta, puedo aproximarme, atención, aproximarme a la longitud de la curva. ¿Sí? Ahora, fijémonos acá. Obviamente que cuando hago esto, estoy cometiendo un error porque la longitud del segmento de recta azul no es igual a la longitud de la curva en negro. Ahora, ¿qué puede pasar? Si yo en vez de hacer 1, 2, 3, dividir esto en 4 partes, lo hago en más partes. Por ejemplo, esta que estaba dividida acá, ahora la voy a dividir en 2 partes. Entonces tendré 1, 2 partes, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. ¿Qué consigo con esto? Fíjense, en la primera parte acá, voy a aproximar entonces, hago con el mismo razonamiento anterior, aproximo la longitud del segmento en rojo acá con la longitud de la curva negra. Y lo mismo acá, la longitud de la curva del segmento de recta en rojo a la longitud de la curva. Obviamente que, como verán ustedes, estoy cometiendo un pequeño error. Pero atención, y pregunto ahora, si yo hago el cálculo de la longitud de la curva aproximada al segmento este de recta celeste que te estoy mostrando ahora, por un lado, y me da un valor. Luego hago lo mismo, pero sumando las longitudes de los segmentos en rojo. Pregunto, ¿cuándo cometo más error? ¿En la primera parte o en la segunda? ¿En la segunda? La pregunta es, ¿cuándo cometo más error? En la primera. En la primera, dicen ahí. ¿Más respuestas? Efectivamente, en la primera cometo más error. ¿Por qué? Porque estoy aproximando, fíjense, con esta longitud en azul a la longitud de la curva. En la medida que yo haga más particiones, o sea, si vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora esta primera parte la divido otra vez en 2, ustedes van a ver que este segmento en rojo se aproxima cada vez más, se acerca cada vez más a la curva. Al acercarse cada vez más a la curva, el error que estoy cometiendo es menor. Consecuentemente, cuando esta longitud se hace lo más cercana posible al origen, voy a tener la longitud real de la curva, ¿verdad? ¿Está el concepto o lo repetimos de otra manera? ¿O lo explicamos? ¿Va? Sí, se entendió, profe. Bien. Entonces, esa es la idea de... Después vamos a ver la simbología y a qué nos lleva a todos los símbolos matemáticos. O sea, este es el problema que tenemos. Longitud de una curva. ¿Cómo calcularla? Bueno, ya tenemos una idea acá. Ahora habrá que ver desde el punto de vista de la simbología matemática cómo la expresamos. Esto es lo que se llama modelizar una situación, modelizar un problema que tenemos que resolver. Bueno, todo lo que van a leer acá, para la idea para calcular la longitud de una curva, consiste en dividirla en segmentos pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que van a leer acá es lo que acabo de explicarles. Entonces, vamos a ver cómo modelizamos este problema. Vamos a definir una... pero atención. De lo que se trata entonces es encontrar cuánto vale este segmento, ¿verdad? En azul. Cuánto vale esto
en rojo cuando lo voy haciendo, cuando voy aproximándome más. En definitiva, es calcular la longitud de estos segmentos de recta. Ahora, una forma de atacar el problema del cálculo de esta longitud tiene que ver con algo que nosotros ya vimos y que está asociado con el tema de los vectores, ¿sí? Lo vamos a ver ahora con una gráfica y lo vamos a entender mejor. Fíjense acá. Supónganse ustedes que la curva, esto lo vimos cuando, esto que está acá, bueno, después lo voy a compartir con ustedes, estas direcciones que están acá son las direcciones con las cuales acceder y ver todo el tema de lo que está ocurriendo en el 7º encuentro. Recuerden, mañana cita imperdible a todo seminario de matemática a las 10 de la mañana con la URL que ya les pasé. Les decía entonces, pasado el chivo, ¿cómo podía encontrar esta curva? Hagan de cuenta que esa curva que han visto en negro es esta que está recorriendo ahora el cursor que está resaltado, es esta. ¿Sí? Una cosa así. Entonces, de lo que se trataba era encontrar esta longitud. Ahora, esa longitud yo la puedo calcular si esto es un vector como su módulo, ¿verdad? La longitud de un vector es el módulo de ese vector. Entonces, como su módulo. Entonces, si yo puedo expresar, fíjense, a la curva, como una ecuación paramétrica, o sea, en forma vectorial, yo puedo encontrar este vector y este otro que está acá. Hagan de cuenta que este U verde, U rojo, está en los puntos de la primera división de la curva que vimos hace rato. O sea, esta será la primera parte, así, en negro, de la primera división. Entonces, mi ecuación paramétrica, que después vamos a extendernos un poquito sobre esto de ecuaciones paramétricas, es nada más ni nada menos que encontrar este vector y este otro que está acá. Si yo tengo las expresiones de estos dos vectores, puedo hacer el cálculo de resta de vectores. ¿Se acuerdan que sumar el vector U más el vector B, fíjense, el vector era sumar este vector U para allá y para acá? Cuando yo resto, o sea, el menos B, el U menos B, me da esta parte. Este sería el vectorcito U menos B. Bueno, ahora, fíjense, volvamos de nuevo a la anterior presentación. Fíjense. Entonces, lo pongamos acá más grande, que acá, como está recorriendo el puntero, así, sería un vector. Y acá sería otro vector. Entonces, la diferencia entre este y este me da este vector. Ahora, yo sé que el módulo de ese vector es la longitud de este vector. Entonces ya puedo calcular a través de la teoría de vectores, del concepto y desarrollo de vectores, puedo calcular cuánto vale esta longitud, que nada más ni nada menos que el módulo de ese vector. Lo mismo para acá y lo mismo para acá. Esa es la idea que vamos a resolver. Con esto se está introduciendo el concepto de cómo expresar la ecuación de una curva en forma paramétrica. O sea, para hacer esta resta, obviamente necesitamos la expresión para este vector y la expresión para este otro vector. Si tenemos las expresiones para esos dos vectores, podemos calcular la diferencia de vectores, que sería esta, calculamos su módulo y tenemos resuelto nuestro problema. ¿Sí? Muy bien. Ahora, entonces, es lo que aparece acá como se define una parametrización. Parametrización es expresar a la curva como una función paramétrica, o sea, en forma vectorial. Acá lo dice. A través de la función vectorial, R de t, de ahora en más vamos a llamar
a la función vectorial R de t. Ya en la práctica después vamos a aprender cómo se expresa en forma vectorial cualquier ecuación. Ustedes, por ejemplo, ya conocen la ecuación de la parábola y igual a x cuadrado en el plano, una parábola. Entonces podemos expresar esa parábola en forma paramétrica. Después lo vamos a ver. Si ya nosotros tenemos la ecuación de la parábola en el plano XY, podemos parametrizarla entonces y podemos hacer este cálculo, ¿sí? Bien. De lo que se trata entonces, acá habla de J, es un intervalo que está cerrado en R1. Ojo que esto está en R1, en donde el J, el primer punto, correspondería con este que está acá, donde inicia el alambre. Y al final del alambre estaría el otro punto B. Bueno, habla de las funciones en un camino continuo, se llama regular atraídos si existe la derivada R' de t. Recuerden que R de t, lo estoy mostrando acá, era es la expresión paramétrica de la curva, ¿sí? Esta curva que ustedes ven acá, este alambre que, como dijimos hace rato, se puede expresar en forma de vector, de una función vectorial. Eso es lo que se llama como parametrización de la curva. Y va a tener una expresión que se llama R, que está expresada R de t igual a algo. Entonces, tenemos que asegurarnos que existe R' de t, la derivada de esa función vectorial. Bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que les dije al principio, y ya en forma más coloquial, dividir ese intervalo en varios. O sea, que sería la curva, dividirla en varias. ¿Sí? Y acá lo que aparece ya, fíjense, llamando L a la longitud del arco de curva entre dos puntos de la partición, fíjense acá, este es el arco de curva. Vamos a la primera parte para verlo más claro. Esta sería el primer arco de curva. El primer arco de curva. Entonces, para ese primer arco de curva, fíjense, L es la longitud del arco, L es la longitud del arco R, ¿qué significa T sub I? T sub I más 1. Que T sub I es para un determinado valor de T, va a ser este punto. Ya van a ver cuando desarrollemos lo que son ecuaciones paramétricas, y fíjese que acá ya lo estamos poniendo, inclusive, cuando hablamos de la parametrización, acá hablamos de una R de t. Este es el parámetro t que aparece en mi función vectorial. Entonces, para un t determinado, yo tendré un vector, Para otro t, tendré otro vector. Si yo hago esta partición, será el vector R de t sub i más 1, y este otro será el R de t sub i. El que sigue será t sub i más 1. Por eso es que aparece acá, fíjense, la longitud de ese arco, de este arco que estamos viendo acá, de este arco, del primer arco, se puede expresar como el módulo, fíjense, el módulo de el vector R de t sub i más 1 menos R de t. En la gráfica cuando vimos, si quieren lo volvemos a compartir, fíjense, estamos hablando de R de t sub i más 1 menos R de t sub i. En la gráfica, lo que corresponde, acá tenemos otra vez la presentación anterior. Este sería el R t sub i más 1. Este sería el R de t sub i. ¿Sí? Entonces, la diferencia me da este vector. Ahora, fíjense acá. Vamos a compartir nuevamente
Aguárdenme un cachito, que ya lo tenemos acá. Fíjense que entonces, de una manera muy natural, así como les dije que el problema era ver de qué manera calculamos la longitud de una curva, que hacíamos la división para ir aproximando la longitud de un segmento con la longitud de la curva, podemos expresar que esa longitud y del primer, lo muestro de nuevo, del primer arco de curva, la podemos expresar como una diferencia de dos vectores, el RT sub i más 1 y el RT sub i. Este RT sub i más 1 es en forma genérica el i. El i, supongamos que valga R1, sería, o perdón, si es 1, sería el R de t sub 2 menos el R de t sub 1. R de t sub 2 menos el R de t sub 1. Ahora bien, si nosotros hacemos la sumatoria de todos los arquitos, la sumatoria de todos los módulos, tendremos esta expresión. Y después, bueno, habla del teorema del valor medio. Es un tema que ustedes ya vieron en el análisis matemático 1. Si desean, después lo podemos repasar. Entonces, podemos llegar a la conclusión que la longitud de la curva total de la curva, fíjese, la longitud total de la curva, ¿qué dijimos nosotros? Que la longitud total de la curva después era sumar esta, más esta, más esta y más esta. Entonces, la longitud total de la curva, acá está, longitud total de la curva, es la sumatoria, la suma de cada una de estos arcos de curva, ¿sí? De estos arcos de curva. Esa es la expresión que tenemos acá, ¿sí? Como la longitud, la longitud de esto que está acá, lo volvemos a repetir, nada más que ahora ya está dirigido a la longitud total de la curva. No es un segmento nada más o una parte, un arco de curva, sino la suma de todos, ¿sí? Bien, ahora, si nosotros, fíjese, si hacemos esto, esto es importantísimo para lograr entender. El valor de esta sumatoria está entre los valores de la suma interior y la suma superior. La suma interior y la suma superior de Riemann. En este caso, si nosotros tomamos como el módulo de R' de t, o sea, si ya teníamos, insisto con esto, una expresión para mi ecuación paramétrica R de t, y habíamos dicho que esa R de t debía, para poder hacer este cálculo, representar un camino continuo de tal forma que exista R' de t, al ser R de t una función vectorial, R' de t también es una función vectorial. ¿Por qué? Porque supongamos una función vectorial del plano, x en y más y en j. Esa es una función vectorial, es una ecuación paramétrica, sería una R de t. Entonces, si podemos calcular R' de t, ¿cómo? Simplemente derivando componente a componente. Si R de t es x de t en y más y en j, R' de t será 1 en i más 1 en j. Derivamos respecto de t, ¿sí? Entonces, esa R' de t, representa entonces los módulos que voy a ir sumando yo, ¿sí? ¿Recuerdan cómo es el tema acá? Lo volvamos a ver si quieren. Lo tenemos acá, ¿sí? De lo que se trataba era encontrar la longitud de este segmento de recta que ustedes ven en azul con la longitud del arco de curva. Lo vamos a aproximar. ¿Cómo calculábamos de eso? Si podíamos expresar nuestra curva en forma paramétrica, podíamos tener cuánto vale este vector y cuánto vale este otro. Hacíamos la diferencia de los dos y obteníamos este vector en azul. Ahora, a nosotros nos interesa la longitud. Ah, pero bueno, la longitud
de este segmento se corresponde con el módulo de este vector. A medida que nosotros vamos haciendo cada vez más chico, recuerden también que R' de t, esto lo vimos también en el análisis vectorial, R' de t era un vectorcito que estaba en este punto, por ejemplo, R' de t calculado en este punto era la tangente a la curva en ese punto. Si queríamos calcular en este otro punto la R' de t, era la tangente a la curva en ese punto, y así sucesivamente. Esa tangente es la que se aproxima a la longitud de la curva. Ahora, a medida que más chico o más particiones hacemos, esa tangente ya en el límite, podemos decir que esa longitud de esa R' de t, ese vector R' de t, se corresponde con la longitud real de la curva. Por eso es que acá, fíjense, estamos colocando entonces la formulita. La longitud de la curva es la integral. Recuerden, integral es sinónimo de sumatoria. Sumatoria, ¿desde qué hasta qué? Desde A hasta B, desde el punto A hasta el punto B. Fíjense, en este punto yo tendría que calcular mi R de A. Mi R de A estaría en este punto. Y mi R de B estaría al final. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Integro desde el punto A hasta el punto B todas estas longitudes. Voy integrando la suma de todas estas. Pero no son cualquier longitud. Ustedes saben que en el concepto de integral aparece un diferencial. ¿Qué significa esa diferencial? Que lo voy a hacer cuando estas subdivisiones tiendan a cero. O sea, la relación que va a haber entre la curva, la longitud de la curva y la longitud del segmento de recta, más que relación, la diferencia en sus longitudes se va a hacer cero y por ende voy a estar calculando la longitud real cuando aplique este concepto de la integral de la suma desde el inicio del alambre en este punto hasta el final del alambre, ¿de qué? De las longitudes, la sumatoria de todas las longitudes. ¿Cuáles longitudes? Estas que están acá. Primero en azul, después en rojo, pero no son cualquier longitud, son aquella longitud en donde yo hice la mayor partición posible de estos. En un primer momento lo dividí en 1, 2, 3, 4. Después lo dividí en 8 y así sucesivamente. ¿Sí? Con eso me aseguro que la diferencia entre este cálculo que implica longitud de segmento de recta con el arco de curva, no haya diferencia. Y que esté calculando con la expresión 5, el verdadero valor de la longitud de la curva. Muy bien, abro el tema para las preguntas. Si es que las hay, adelante. Preguntas. Es a nada o al límite, dice Marco Flores, exactamente. Algún comentario anterior que ya había hecho, es exactamente llevar al límite la cantidad de particiones. Estamos esperando preguntas. Si no, me dan un OK y seguimos. Dana me dice siga.
Perfecto, vamos a seguir entonces. ¿Qué será esto de integral de línea de un campo escalar? Vamos a tratar entonces ahora de entender. Fíjense que acá ya estamos en este punto, en la longitud de la curva, estamos ya introduciendo la integral de línea. ¿Por qué? Porque calculamos la longitud de una curva ahora en el espacio. Longitud de curva en el espacio. ¿Qué significa esto? Que yo voy a integrar, fíjense en esta expresión, voy a integrar desde que empieza el alambre hasta que finaliza y a través de toda la curva. La longitud la obtengo a través de esta fórmula. ¿Sí? Bueno, veamos qué pasa si ahora el problema que me planteo es ¿qué será esto de la integral de línea, pero de un campo escalar? O sea, mostremos la expresión, acá la integral de línea, acá la integral de línea, algunas veces le ponemos acá para diferenciar una integral doble o una integral simple, fíjese, C dice acá. Este C es el camino de integración. Ahora vamos a ver de qué se trata. Ya habíamos hablado del camino de integración en la entrada nomás. Hablábamos de que esta integral de línea era trasladar lo que habíamos visto en una integral simple, en donde el intervalo de integración está sobre el eje X, desde A hasta B, ahora llevarlo a una integral en donde ese intervalito en el eje X de A hasta B se chispoteaba y se iba al plano o al espacio. Es decir, a otro camino de integración. ¿Bien? Bueno, la expresión entonces en este caso es ¿de qué se tratará esto de integrar ahora sobre un campo escalar? Fíjense de qué se trata. Muy bien, vamos a ver. Otra vez voy a mostrar la página anterior para que ustedes puedan verlo mejor. Digo, la presentación anterior. Que está por acá, y ahí la están viendo. Entonces, hablamos de que ahora es la integral a través de una, en vez de A hasta B, como estaba aplicado acá en el plano XY para funciones de una sola variable, ahora es sobre una curva de integración, sobre un camino de integración, que puede ser cualquiera, puede estar en el plano, puede estar en el espacio, puede tener la forma que ustedes quieran, no es ya desde A hasta B sobre el eje X. Ustedes aprendieron en el análisis 1 a integrar de esta manera, y estaban presos de que el intervalo de integración solamente sea sobre el eje X de A hasta B. Ahora no, ese intervalo de integración toma cualquier forma en el plano o en el espacio, pero el concepto es el mismo, fíjense ustedes. Yo tenía, acuérdense de esto, ¿cómo interpretaba esto? Como el área de una región, ¿cuál? El que tiene como base, la región que tiene como base el intervalo de integración y como techo a la función f de x, al integrando. Acuérdense, una integral simple se podía interpretar geométricamente como el área de una región. ¿Cuál región? La que tiene como base el intervalo de integración, a hasta b. Y como techo a la función f de x, como techo a la función de x. Ese mismo concepto ahora lo vamos a trasladar a lo que es una integral de línea, con la salvedad de que este intervalo de integración ya no está sobre el eje X. Atención con eso, ¿no? Vamos allá. Perfecto. Vamos a la gráfica. Otra vez siempre vamos a recurrir a esta metodología pedagógica de presentar el tema en forma, digamos, coloquial, con términos que usamos todos los días. Después lo modelizamos y ponemos los símbolos. ¿De qué es lo que se trata? Fíjense. Esta
lo que está en verde, asuman que es el camino de integración, o esa curva que ustedes han visto hace rato, que la habíamos subdividido. Bueno, es esta que está acá. Estamos en el espacio X o bien X y Z. Cuando hablamos de integrar sobre un campo escalar f de xy, recuerden que desde el punto de vista geométrico, f de xy es una superficie. O sea, es un ponchito que está acá arriba. Es un ponchito que está acá arriba. Entonces, de la misma manera en que ustedes dijeron con la presentación anterior, ¿cómo se puede interpretar una integral simple? Pues bueno, es el área de una región que tiene como base el intervalo de integración a hasta b y que sube hasta la función f de x. Con ese mismo criterio, ahora pensémoslo en que lo que está en verde es el intervalo de a hasta b en el eje x que se reveló y se chispoteó, está acá. ¿Qué es lo que hacía ese intervalo? Subía hasta encontrar mi función. Hagamos lo mismo. Subamos hasta encontrar el ponchito. De esa forma vamos a definir una región. Fíjense que aquí está con fondo gris. ¿Sí? Hagan de cuenta que en el cuarto donde están ustedes, una de las aristas del piso sea X, el otro y la parte que va al techo, el eje Z. Sobre el piso dibujen cualquier curva, una parecida a esta si quieren, o si no, la que se le ocurra. Y luego esa misma curva, como si fuera un alambre, suban, hasta encontrar el techo, mi función f de xy, mi campo escalar. Van a ver que lo que se va a generar es una región. Entonces le pregunto, si esa integral calculada vale 20, ¿cómo puedo interpretar ese valor de 20? ¿Qué es de esa región que acabamos de decir recién? ¿Me han entendido la pregunta primero? No, dice Jime. Bueno, lo vamos a formular de otra manera. En el análisis 1, habían ustedes aprendido que la interpretación geométrica de una integral sobre un intervalo que está sobre el eje X de una función f de x de una variable, se podía hacerlo a través de del valor que da el área de una región. ¿Cuál región? La que tiene como base la región de integración y como techo la función. Eso está clarito. Ahora, utilizando ese mismo concepto, hagamos de cuenta que el intervalo de integración AB, segmento de recta sobre el eje X, se reveló. Está ahora en el plano XY. Está en el piso donde yo estoy ahora sentado, estoy apoyado. Está en el piso. Entonces, si nosotros tenemos abajo una curva y más arriba mi campo escalar f de xy, una especie de ponchito, yo lo que les pido es que ese pedazo de alambre, esa curva, la suban hasta intersecarse con mi campo escalar. Entonces, ahí estoy generando una, hagan de cuenta como si tuviera una hoja, fíjense. Permítanme buscar una hojita acá. Esta hojita, esto que están viendo ustedes acá, ¿la pueden ver ahí? Esto que está abajo, que está siguiendo mi dedo, esto sería la curva, que está en el plano XY. Esa curva sube hasta encontrar el techo, que es, en este caso así, mi campo escalar f de xy. Con esto yo estoy generando esta región, ¿sí? Esta región. Entonces, la pregunta es, si ese cálculo me da 20, ¿qué es 20 respecto de esta región?
¿Qué es 20? Podría ser que sea un área. El área de la región, exactamente, es el área. Es el área que está de la región anterior del análisis 1, nada más que totalmente deformada. Es un área rara. Por eso es que en esto que ustedes están viendo ahora, acá, nosotros lo vamos a bautizar el área de una pared loca. Así, sí. Ustedes ven en su casa cómo es la pared. Tiene un segmento de recta. En vez de ser esto, en verde, es una recta así. Y suben hasta el techo, donde el techo también es así. O sea que obtienen un rectángulo que es la pared. Una de las paredes en su casa es un rectángulo. ¿Por qué? Porque la base es un segmento de recta y el techo también. Bueno, hagan de cuenta que esta base no es un segmento recto, es una curva rara, una curva como la que está en verde. Suben hasta el techo, pero atención, el techo tampoco es recto, el techo tiene una forma rara también, que es el campo escalar. Entonces ahí van a generar una región. Y bueno, la interpretación geométrica de ese valor 20, que justamente nos va a dar el área de esta pared loca, como quieren decirlo. ¿Me explico? ¿Está? Chicos. Bueno, más o menos, profe. Bueno, de todas maneras, con la parte de los ejercicios, seguramente vamos a poder afianzar un poco más este concepto. Atención, es fundamental que el concepto lo tengan. Por eso, si todavía la próxima clase no podemos lograr entenderlo, no hay ningún problema en que podamos volver de nuevo sobre este tema y explicarlo. Pero lo que no puede pasar es que sigamos avanzando y no podamos entender lo que sigue. Lo vamos a entender en la medida en que tengamos el concepto bien claro. Porque una vez hecho toda esta presentación conceptual, resolver una integral de línea es simplemente una receta, aplicar una receta. Lo pueden hacer a través de esa receta, lo pueden calcular a través de un software, a través de las tablas, todo eso se puede hacer. Pero si nosotros no sabemos interpretar su resultado, ahí vamos a estar en problemas. Bueno, lo dejo ahora con Vanessa, si estás por ahí para tomar el timón. Sí, profe, aquí estoy. Bien, Vanessa. Por favor, no te olvides de la asistencia. Sí, mejor registremos ahora la asistencia porque siempre me olvido. Bueno, chicos, aprovechamos para registrar. Perfecto, yo me paso ahora al encuentro, a la otra sala. Lo más probable es que no regrese, con lo cual ya me estoy despidiendo de los seminaristas hasta el próximo lunes. Y bueno, después si desde tu computadora puedes cerrar la grabación, adelante, Vanessa. Una cosita más para recordarle, reiterarle, mañana, seminaristas, no me fallen, mañana tienen que estar a las 10 menos 10, tienen que estar en la sala de videoconferencia, porque ya está confirmada la presencia del Colegio de Farmacéutica con su presidenta y su secretario. O sea que estamos poniendo peces gordos en lo que hace a todo lo que es su profesión, cómo van a obtener su primer trabajo. Y es más todavía, estando ustedes ahí, le van a poder preguntar cualquier inquietud, cualquier duda respecto, no solamente de la profesión en sí, sino de la carrera, porque creo que la presidenta se recibió en Tucumán, si mal no recuerdo, no sé si es él o el secretario, pero va a ser interesante que estén. Choque los 5, a ver,
respuestas en el chat rápidamente. Tenemos clase de química, tengo clase de química. ¿Qué más? Bueno, díganle al profesor que yo voy a hablar con él para ver cómo se resuelve la ausencia de química y algún otro, y después recuperan en otra comisión. Bueno, ¿listo, Vanessa? Sí, profe, acá acabo de ingresar con una cuenta institucional y no me deja de tener la grabación. No hay problema, vos seguís nomás y cerrá tu clase a las 5, a las 6, perdón, y yo después me ocupo de cortar el video por si no lo terminamos tiene bien. que pedir para que se le pase los permisos a ella, a otra persona que tenga el curso. Perfecto. Bueno, ahí vamos. Gracias, Jairo, no sabía yo la verdad. Pero tampoco me deja. Bueno, no sé qué pasó en orgánica, pasó algo así. Estaban las profesoras dando la clase y hasta que la que abrió la grabación se fue y le pasó el permiso a otra persona y la pudo detener. Ah, pero debe haber sido que ella le pasó el permiso o alguna cosa así. Porque Sí. yo ingresé ahí con otra cuenta y no, tampoco puedo. Ah, puede ser que alguno de los chicos que tenga el costo lo haya pasado, no sé muy bien. A ver, fíjense, chicos, ¿quiénes de ustedes tiene cuenta institucional? No sé si se pasa automáticamente. Puede ser, la verdad que yo mucho no sé. ¿Ninguno me va a responder? A mí tampoco no me lo pasó. Yo tengo, pero no me lo pasó. Sí, a mí tampoco eso me estaba fijando. Bueno, acá con la que estoy con el teléfono no es institucional, pero entré con otra y no, tampoco me pasó el permiso. Bueno, no importa, yo le mando un mensaje al profe y le aviso para detener la grabación. Eso no es problema. ¿Cómo van, chicos, con el práctico 3? Por lo que escuché, ¿no han podido avanzar mucho? Yo tampoco, porque tuve examen ayer nomás y queda ahí. Bueno, aprovechen, que ahora tienen una semana más, y hagan consultas, muy poquitas consultas en el foro, chicos. Creo que tuve 2 consultas o 3 consultas. Vamos a empezar un poquito con el práctico número 4, con este tema de expresar una curva en forma paramétrica. Ustedes ya habían visto, por ejemplo, que hay distintas formas de expresar las funciones. ¿Todos empezaron a cursar algo de análisis? ¿Alguien no cursó análisis? Chicos, digan algo. ¿Me escuchan al menos? Sí, se le escucha, profe. Ah, bien, ninguno escribe, ninguno dice nada, yo digo, ¿qué pasó acá? Bueno, hay varios que no están cursando, hay otros que han abandonado, hay otros que seguramente sí están cursando, y por ejemplo la ecuación de la recta, o la función lineal, como lo quieran ver porque es lo mismo. Cuando yo tengo despejada la variable y, puedo decir que tengo la ecuación en forma explícita, o la función, si yo digo f de x es igual a y es igual a m de x más b, está dada en forma explícita. Explícita, ¿por qué? Porque la variable dependiente y está en función de la variable independiente. También puedo tener la misma ecuación y más mx menos b igual a 0. Y voy a decir que es una forma implícita. ¿Por qué digo que es implícita? Porque no está despejado nada. Yo no puedo darle valores a algo y calcular lo otro como hacíamos para hacer la representación gráfica con la tablita de valores. Primero que nada voy a tener que despejar
dejar y para llegar a la forma explícita, y recién puedo armar mi tabla de valor. ¿Queda claro esas dos formas? Bien, así como tengo una forma explícita, una forma implícita, también hay una forma paramétrica. La forma paramétrica, ¿en qué consiste? En que yo estoy pensando en una suma vectorial. Cualquier punto de la misma recta, supongamos que tenemos esa recta en el plano, aquí está B, está la pendiente, y esta es mi recta. La misma recta que está expresada arriba y abajo. Cualquier puntito que pertenece a la recta se puede escribir como un vector. ¿Qué vector? Este vector. Sería el vector posición, si pensamos en física, el que va desde el origen hasta el punto. Y a ese vector yo lo puedo escribir como ¿qué? Como la coordenada X y la coordenada Y. Entonces voy a hacer la suma vectorial de un vector que está en la dirección del eje de las Y, más otro vector que está en el eje de la J. ¿Queda claro? Perdón, en el eje de las Y, que tiene el versor J. Entonces, yo a esta misma recta, o a esa misma ecuación, la puedo escribir como una suma vectorial. ¿Entre qué? Entre una coordenada X, que va a depender de un parámetro, y está en la dirección del versor Y, más una coordenada Y, que va a depender de un parámetro, y está en la dirección de un versor J. Esta representación paramétrica, R de t, es la que necesitamos aprender a escribir para poder resolver integrales de líneas. Pero no es distinto a una forma nueva de dar la ecuación de la recta, por ejemplo. ¿Queda claro? ¿Quedó alguna duda de qué es una ecuación vectorial paramétrica? Dice... ¿Puedes repetir, profe? ¿Puedes repetir? Bien. A ver, cuando nosotros dábamos la ecuación de una recta, por ejemplo, lo podíamos dar en forma explícita con el y despejado. Lo puedo dar en forma implícita porque está igualado a 0. O puedo dar una ecuación vectorial paramétrica. Una ecuación vectorial paramétrica es una forma de representar la ecuación. En este caso fue la recta, pero podría haber sido cualquier curva. ¿Y qué voy a decir? Voy a decir, cada punto en el plano se puede calcular como una suma de dos vectores. El vector x de t y el vector y de t. El x de t es este vectorcito que me da la coordenada x del punto. Y el y de t es este vectorcito que me da la coordenada y del punto. Cuando yo hago la suma, ¿qué es lo que encuentro? El punto en mi gráfica. Este puntito de aquí. Entonces, la expresión vectorial paramétrica es una nueva forma de expresar una curva, cualquiera, en este caso una recta. ¿Y cómo lo hago? Lo hago por medio de una nueva variable que es mi parámetro, que llamo t. Ya no es x la variable independiente, como cuando hablaba de una función, sino es un parámetro t. Para cada valor de este parámetro t, yo voy a ir encontrando un puntito distinto. Ese puntito va a ser para un t sub 1. Este puntito de acá va a ser un r de t sub 2. Este puntito más arriba, un r de t sub 3. Y así, cada punto de mi curva se lo puedo encontrar con un valor distinto de mi parámetro, que se comporta como una variable independiente, que es t. ¿Quedó claro ahora, chicos? Bien. Listo, Yo profe. les voy a enseñar más o menos cómo hacemos para parametrizar. Hay una forma general, que la podemos usar siempre, y unos casos particulares que nos sirven para algunos.
¿Por qué tenemos que aprender a parametrizar? Porque para resolver una integral de línea, cualquier integral de línea, necesito tener la ecuación vectorial paramétrica de la curva sobre la que está integrando. Entonces, siempre debo primero parametrizar. Si ustedes miran el enunciado del práctico, hay algunos ejercicios donde le da la parametrización, pero en la gran mayoría les pide que ustedes la encuentren. Entonces tengo que aprender a hacer eso. Cualquier función que yo tenga, un i igual a f de t, se puede parametrizar, igual a f de x, en forma general diciendo mi variable independiente es mi parámetro. Entonces yo a la variable independiente que es x la voy a llamar parámetro. Y a la variable dependiente y la voy a calcular como la función del parámetro. Esta es la forma más sencilla de parametrizar. Si yo tengo, por ejemplo, igual a x cuadrado más 1. Mi parametrización, ¿qué me va a decir? X es t y es igual a t cuadrado más 1. Fíjense que hasta aquí yo no terminé de escribir la parametrización. Calculé el x en función de t, el y en función de t. Mi parametrización, mi r de t, ¿a qué es igual? A la coordenada x en la dirección del versor y, más la coordenada y en la dirección del versor j. Ahí estoy parametrizando la parábola completa. Todos los puntos de la parábola. Y cuando x vale 0, cuando x vale 0 y vale 1, cuando y vale 0, ¿dónde corta los ejes? Cuando x vale 1 y vale 2. Muy feo mi dibujo, pero no importa. Entonces, si yo le doy un valor al parámetro t, por ejemplo, calculo r de 0. ¿Qué es lo que encuentro? 0 en la dirección y, más 0 más 1, 1 en la dirección j. 0 para x, ay, estoy dibujando abajo y es arriba. Uno para y, ese es el puntito que acabamos de encontrar. Este puntito de aquí, el vértice de mi parábola, sería el r de 0. De la misma manera puedo buscar el r de 1. Por ejemplo, ¿qué me va a quedar? 1 en la dirección del versor y, más 2 en la dirección del versor j. Este puntito de acá es el r de 1. Y así cualquier punto de la parábola lo puedo encontrar con esta ecuación vectorial paramétrica. Si yo quiero un camino de integración, generalmente cuando yo hablo de un camino de integración, no hablo de una curva completa, sino de un segmento de la curva. Puedo decir, por ejemplo, que voy a integrar la parábola entre el punto A y el punto B, y en realidad estoy buscando solo este segmento de mi parábola. Ese es mi camino de integración. ¿Cómo lo explico a eso en mi integral paramétrica? Agrego los límites en los que varía mi parámetro, con R perteneciente al 0, 1. O bien 0 menor o igual que R menor o igual que 1. ¿Para qué me sirve esto? Porque estos van a ser los límites que yo voy a usar al resolver la integral. Necesito la ecuación vectorial paramétrica para transformar una integral de línea en una integral común, como las que estudiamos en análisis 1 o como las que resolvimos en integrales dobles. Una integral simple. Para ello necesito la ecuación vectorial paramétrica y además los límites de la parametrización que me van a hacer o se van a transformar en los límites de mi integral. ¿Quedó claro para qué necesito la ecuación vectorial paramétrica y cómo la encuentro?
Si tienen alguna duda, me dicen. Ya vamos a seguir haciendo otros ejercicios. Esto es fundamental. Si yo aprendo a escribir las ecuaciones paramétricas, puedo hacer casi cualquier ejercicio. La asistencia se la pedí antes de empezar con la clase, Marco. Si no llenaste, llenala ahora. Gracias. Entonces, cualquier función que yo tenga dada en forma explícita se puede parametrizar de esta forma. Y queda completa. Pero en algunos casos usamos otras parametrizaciones. Por ejemplo, cuando yo tengo circunferencias, x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Si yo tengo una circunferencia y quiero parametrizar, supongamos para mi gráfica, circunferencia de radio 1, chiquitita, quiero parametrizar un sector de la circunferencia, no completita. Supongamos el sector del primer cuadrante, este pedacito de circunferencia. Entonces, si yo quiero hacerlo de la forma en la que estábamos trabajando con la parábola, primero y principal tengo que despejar y voy a decir y va a ser igual a r cuadrado menos x cuadrado y saco la raíz cuadrada. Y ahora sí puedo decir mi x de t, mi x de t es t, o directamente t como escribí antes, x es igual a t, y ahí lo calculo como la raíz cuadrada del radio al cuadrado menos x cuadrado. Con esto tengo escrita mi parametrización. Y luego tengo que ver cómo se mueve x o qué pasa con x para poder dar los límites en el primer cuadrante. Está bien, pero me quedan expresiones complicadas para trabajar. Siempre que yo tenga circunferencias, es mucho más sencillo usar coordenadas polares. En las coordenadas polares, yo al radio ya lo conozco, porque la circunferencia, que es mi camino de integración, es dato del ejercicio. Entonces, x va a ser igual al radio, que ya es dato, por el coseno del ángulo, y el ángulo es lo que ahora voy a llamar parámetro t. Y es igual al radio por el seno del parámetro. Entonces voy a parametrizar en términos del ángulo. Mi r de t, ¿a qué va a ser igual? A r coseno t en la dirección y, más r seno t en la dirección cos. ¿Qué me falta? Los límites de mi parámetro t. Miro mi segmento. Estoy yendo desde el eje X hasta el eje Y positivo. Este puntito, A, donde inicia mi camino de integración. ¿Qué ángulo forma con el eje de las X? ¿Qué me dicen, chicos? Exactamente, 0. Y este puntito de aquí, que llamo B, donde termina mi camino de integración, ¿qué ángulo forma con el eje de las X? Pi sobre 2 o 90 grados, exactamente. Bueno, y ya tengo mi ecuación vectorial paramétrica para una circunferencia. ¿Queda claro cómo trabajo cuando tenga circunferencias o elipses? Bueno, voy a tomar el silencio como un sí. Bien, ahora sí me respondí. ¿Qué nos está faltando? La recta. La recta, como les dije, si ustedes la conocen, vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 1A. Es una recta en el espacio. Va del punto A
al punto B, pero no me dice cuál es la ecuación de la recta, entonces yo no tengo la función en forma explícita para poder usar la parametrización que vimos en el primer caso. Siempre que me pidan rectas, porque a mí me pide el segmento que une el punto A con el punto B. Podemos dibujar, si ustedes quieren, el segmento. En realidad mucho sentido tampoco tiene, pero no importa. El punto A tiene 2 unidades positivas en X, 5 negativas en Y, una positiva en Z. Aquí está mi punto A. El punto B tiene 3 positivas en X, 4 positivas en Y y 2 negativas en Z. Mi camino de integración es este segmento. Bueno, se supone que unía el punto A con el B, chicos. Es ese segmento. Ese es mi camino de integración. Con que yo conozca el camino de integración, no me sirve para escribir la ecuación vectorial paramétrica. ¿Qué necesitaría? Necesitaría la recta entre estos dos puntos. Ustedes saben calcular o conocen del curso de nivelación la recta entre dos puntos cuando están en el plano. Que decían, por ejemplo, si tienen el punto P de coordenadas x1 y 1 y el punto Q de coordenadas x2 y 2, pueden encontrar la ecuación de la recta por dos puntos como y menos la coordenada y del primer punto. Igual, la diferencia de las y sobre la diferencia de las x. Y luego x menos la x del primer punto. Esta es la ecuación de la recta entre dos puntos, si son puntos del plano, y pueden, en el caso que sean puntos del plano, reemplazar acá, luego despejar y tienen la explícita, y se van a la forma de parametrizar que vimos en el primer caso. Igual que cuando trabajábamos con polares, es un camino extremadamente largo y que no tiene sentido. Porque en álgebra, alguna persona muy inteligente, ya hace mucho tiempo, estableció la ecuación vectorial de la recta entre dos puntos. ¿Y qué nos dice? Que la ecuación vectorial de una recta me dice que cualquier punto de la recta va a ser igual a un punto de origen más el parámetro por un vector dirección, que lo voy a llamar B. Como yo quiero solo el segmento entre A y B, y ya de cuando estudiamos vectores, yo sé calcular el vector que va desde A hasta B, ya sé que a este vector B lo puedo calcular como el segmento que une el punto A y el punto B. Y ese segmento se va a calcular como las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Y el punto origen, donde empieza mi recta, también lo conozco, es el punto A. Entonces, simplemente voy a reemplazar en lo que ya aprendí cuando vimos la unidad de vectores. Cualquier punto del plano, mi R de t, perdón, no del plano, de la recta, se va a poder calcular como ¿qué? Como las coordenadas de A, más mi parámetro t por el B menos A, que lo calculo también. 3 menos 2, 1. 4 más 5, 9. Menos 2 menos 1, menos 3. Producto del escalar por el vector, sumo los respectivos escalares y ¿qué tengo? 2 más t, menos 5 más 9t, 1 menos 3t. Ya tengo mi ecuación vectorial paramétrica de la recta. Esto es mi x de t. Esto es mi y de t. Y esto es mi z de t. Esta ecuación vectorial paramétrica de la recta se puede usar siempre, sean puntos del plano, del espacio, con 15 componentes, siempre. Eso es lo más importante. Una vez que tengo mi ecuación vectorial paramétrica, ¿qué me falta? La variación del parámetro. ¿Entre qué valores se mueve? Fíjense que si el parámetro t vale 0, todo esto desaparece y me queda el punto A, el origen. Y si el parámetro t vale 1, voy a tener A más B menos A. Los A se simplifican y directamente voy a encontrar el punto B.
Entonces, cuando yo trabaje con recta entre dos puntos, siempre puedo utilizar esta fórmula, ya está demostrada, de la ecuación vectorial paramétrica de la recta, y siempre el parámetro se va a mover entre 0 y 1. Como les digo, muchas veces, si a mí me dan la forma explícita de la recta, puedo usar el primer caso que les había dado. Pero si no me dan la recta y me piden un segmento que une dos puntos, lo más sencillo es partir de esta ecuación. ¿Quedó alguna duda? Perfecto, me dicen que no. Bueno, les doy 5 minutos para que traten de hacer el B, antes que pasemos al punto 2. Vayan ustedes con el ejercicio 1B, de bebé. ¿Alguna duda con el punto B? ¿Pudieron hacerlo? Ninguna, perfecto. ¿Cómo les quedó entonces? Era el punto B, dice la parábola y igual a x cuadrado, pero no me pide que parametrice toda la parábola, sino solamente la parte que va del 1, 1 al 2, 4. Igual a x cuadrado es la más sencilla de dibujar. Cuando x vale 0 y vale 0, cuando x vale 1 y vale 1, y cuando vale menos 1, de nuevo vale 1. Muy feo mi parábola, pero no importa. Pero no era toda la parábola completa, sino desde el punto 1, 1 hasta el punto 2, 4. Este es A, este es B, y quieren que yo parametrice este pedacito solamente, porque ese va a ser mi camino de integración. Voy a escribir la parametrización. ¿Puedo usar coordenadas polares?
¿Alguno ya la hizo? A ver, Tatiana, ¿estás ahí? No está. Ausente para Tatiana. A ver, Jairo. Todavía no lo hice, profe. Bueno, ¿qué usarías para hacerla? Creo que se puede usar la función y los pono también. Exactamente. No puedo usar una recta porque no es una recta. No puedo usar polares o no tiene sentido usarlas porque no es una circunferencia. Entonces, yo tengo mi función en forma explícita porque ahí está despejado. ¿Qué voy a decir? A X lo llamo parámetro. Y ahí lo calculo. Si X vale T, lo reemplazo, ¿qué me queda? T al cuadrado. Con esto ya puedo escribir mi ecuación vectorial paramétrica. Mi R de T a qué va a ser igual. A T en la dirección del versor Y, más T al cuadrado en la dirección del versor J. ¿Qué me está faltando poner? Los límites de mi parametrización. ¿Entre qué y qué varía el parámetro? Para estos puntitos de mi sector de parábola o de mi segmento, mi pedacito de parábola, ¿qué valores toma T? Por ejemplo, si yo reemplazo T por 0, ¿qué voy a obtener? El 0, 0. Obtengo el vértice, el origen. ¿Es parte de mi camino de lo que yo quiero parametrizar? Ahí sí me hizo un lío, no entendí bien. Exacto, bien. Yo quiero parametrizar el sector de parábola que va desde A hasta B, no toda la parábola. Aquí yo estoy diciendo que a T le puedo dar cualquier valor, y eso no es cierto, porque yo tengo que decir, T se mueve entre un valor inicial, que es el del punto A, y un valor final, que es el que pertenece al punto B. No quiero todos los T del espacio, solo lo que va desde A hasta B. Acá voy a tener el valor del parámetro que me da el punto A y luego el valor del parámetro que me da el punto B, porque no estoy escribiendo la parametrización de toda la parábola, sino de un sector, de un pedacito. Y acá es donde está mi clave. X es igual al parámetro. Entonces, miro los puntos y me fijo el valor de X de los puntos. ¿Cómo se mueve X entre esos puntos? Siempre está entre 1 y 2. Entonces, mi parámetro también se va a mover entre 1 y 2. Y si no estoy segura si lo calculé bien, bueno, lo calculo ahora. R de 1, ¿qué punto me va a dar? Reemplazo 1 en la dirección Y, 1 al cuadrado, que es 1 en la dirección J, el punto 1, 1, que sí coincide con el punto A que tenía de dato. Hasta ahora vamos bien. Veamos R de 2, y acá solo estoy verificando. Reemplazo 2. 2 en la dirección del versor Y, más 2 al cuadrado, que es 4 en la dirección del versor J. Tengo el punto 2, 4, que sí coincide con mi punto B. Y verifiqué que la parametrización que yo escribí era correcta, porque yo quería la ecuación vectorial paramétrica de este segmento de parábola, el que va desde A a B, no de toda la parábola. ¿Queda claro la diferencia? Bien, ¿alguna duda hasta ahora con las ecuaciones paramétricas?
¿Ninguna? Bien. Voy a hacer un ejercicio más, pero que no es un ejercicio de la guía de trabajo, sino uno muy parecido para que ustedes puedan hacer el que está ahí. Por ejemplo, si yo tengo ahora la curva 4x cuadrado más 25y cuadrado igual a 100. Lo primero que debería pensar es, ¿qué es esta curva? ¿Puede ser una recta? No, porque tengo variables al cuadrado. Perfecto. ¿Puede ser una circunferencia? Creo que sí. En realidad no es una circunferencia, es algo parecido porque tengo las dos variables al cuadrado, pero es lo que llamamos elipse. Una elipse tiene ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta es la forma canónica de una elipse. Una elipse es una circunferencia deformada, ¿verdad? O está o aplastada y está paradita así, o está achatada y está acostadita así. Puede ser más o menos parada o más o menos acostada, pero es una cosa así, como un huevo, una pelota de rugby, ejemplos típicos, serían en el espacio. ¿Queda claro qué es una elipse? Bien, ¿cómo dibujamos una elipse? Todo esto por si ustedes lo necesitan. Igual que cuando hablábamos de circunferencia, como tengo x elevado al cuadrado y elevado al cuadrado y no hay ninguna otra variable, esta tiene centro en el origen. Y este valor a en el denominador me dice el valor del radio en la dirección del eje de las x. Supongamos que aquí tengo el a positivo y aquí tengo el a negativo. Y el valor que está debajo de la y, el b, me dice el radio o la distancia al origen sobre el eje de la y. Supongamos, este es b y este es b. Menos b, perdón, faltó el signo. Con esos 4 puntitos podemos dibujar la elipse, bueno, me sale theta, que pasa por esos puntos. ¿Sí? En el caso particular de que A sea igual a B, lo que tengo es una circunferencia porque tiene la misma distancia en todos los puntos. Si ustedes escriben x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, que es igual a 1, pueden hacer la suma y luego el denominador pasa al segundo miembro y tienen la ecuación de una circunferencia que tiene radio igual a, ¿se dan cuenta? Una elipse se comporta muy parecido a una circunferencia, y si en circunferencias podía usar coordenadas polares, en elipses también, porque tienen más o menos el mismo comportamiento. ¿Quedó clara la diferencia entre una elipse y una circunferencia? La diferencia, o sea, una circunferencia tiene siempre la misma distancia al origen. Supongamos que sea B. Mi circunferencia, bueno, si ustedes lo hacen con un graficador les va a salir más bonito. Sería una cosa así. Ahora, si en alguna de las dos direcciones la distancia al origen, ya sea en X, como en este caso, o en Y va a ser paradita, se hace más grande o más chica, o sea, varía, no es la misma, ya no estoy en una circunferencia, sino que estoy en una elipse. En una elipse yo puedo hablar de un radio en la dirección del eje X, que llamo A, y un radio o distancia al origen en la dirección del eje Y, que llamo B. Estos valores los voy a necesitar para usar las coordenadas polares elípticas.
que es una aplicación más de coordenadas polares. No es distinta, es la misma fórmula, solo es una variación, porque la elipse y la circunferencia son muy parecidas, solo tienen pequeñas variaciones. Entonces, para poder escribir la elipse, primera cosa que necesito es que esté igualada a 1. Entonces, ¿qué hago? Divido cada término de la elipse por lo que tengo en el segundo miembro para que esté igualado a 1, en este caso 100. Me queda 1. El 25 y el 100 se simplifican y me va a quedar y cuadrado sobre 4. El 4 y el 100 se simplifican y me queda x cuadrado sobre 25. Entonces, al tener estos datos, ¿yo qué estoy sacando? Que a es la raíz de 25, 5. Y que b es la raíz de 4, en este caso 2. Cuando voy a usar coordenadas polares elípticas, la diferencia es que ya no voy a poner para x el radio, sino el valor del número que está, o de la raíz cuadrada del número que está debajo de las x. Voy a decir a por el coseno de phi. Y para y voy a decir b por el seno de phi. Entonces, para parametrizar esta elipse, este ejemplo, ¿cuánto vale A? Vale 5. ¿Phi quién es? Mi parámetro t. ¿Cuánto vale B? Vale 2. Phi es mi parámetro t. Y ya puedo escribir mi ecuación vectorial paramétrica. Mi r de t me dice 5 por el coseno de t en la dirección del versor y, más 2 por el seno de t en la dirección del versor j. Esta es mi ecuación vectorial paramétrica. Como el ejercicio me pidió parametrizar toda la elipse, supongamos una elipse así, para parametrizar toda la elipse, si yo lo estoy haciendo en términos del ángulo, necesito dar la vuelta completa, para que sea la elipse en forma completa. ¿Entre qué y qué se va a mover mi parámetro? Desde 0 hasta dar la vuelta completa, que es 2pi o 360 grados. ¿Alguna duda? Bien. Se dan cuenta que no es distinto a usar las coordenadas polares para parametrizar, lo único que cambia ahora es que las distancias en x y en y son distintas. Cuando use coordenadas polares para una circunferencia, este valor que acompaña el coseno de t o el que acompaña el seno de t va a ser el mismo porque es el radio. Bueno, el ejercicio 2 es el proceso inverso. En realidad, el proceso inverso no lo vamos a necesitar para resolver integrales de línea, pero nos ayuda para afianzar las ideas o los conceptos de qué es y de cómo encontrar una ecuación vectorial paramétrica. ¿Qué nos pide en este caso? Dada una ecuación paramétrica, eliminar el parámetro y graficar la curva. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el 2a. A mí me dan de dato la ecuación vectorial paramétrica. Aquí hay una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta, es que la ecuación paramétrica no es única. Todas las curvas que tengan, o cualquier curva del plano, del espacio, de cualquier dimensión, se puede parametrizar de muchas formas distintas, y hay muchas ecuaciones vectoriales paramétricas que representan la misma curva. Vamos a verlo con este ejemplo. Tengo esta ecuación vectorial paramétrica que no sé qué es, y voy a tratar de llevarla a coordenadas cartesianas. Una vez que encuentre la representación en cartesiana, la voy a volver a parametrizar de la forma que a mí me parezca más fácil, que seguro no va a ser la que está dada.
¿Queda claro lo que vamos a hacer? Si tengo la ecuación vectorial, yo sé que la coordenada X es igual a t menos 1. Me lo dice esta dirección Y. Y esta dirección J me dice que la coordenada Y va a ser igual a 2t menos t cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar de alguna ecuación. Como esta es lineal, es más fácil para despejar. Voy a decir que mi parámetro t va a ser igual a x más 1, porque el 1 del segundo miembro pasa positivo al primero. Este valor del parámetro lo voy a reemplazar en y. Y es igual a 2 por x más 1 menos x más 1 elevado al cuadrado. Y es igual, propiedad distributiva, a 2x más 2, cuadrado del binomio, que me queda x cuadrado con el signo menos, menos x cuadrado. El doble producto, 2x, con el menos de adelante, menos 2x. El cuadrado del segundo, que es 1, 1 al cuadrado, con el menos de adelante, menos 1. Simplifico todo lo que se pueda, en este caso se cancelan, sumo los semejantes y encuentro la ecuación igual a menos x cuadrado más 1. Escribí la ecuación en forma explícita, en coordenadas cartesianas, de lo que representaba esta ecuación vectorial paramétrica. Ahora, si yo lo quiero representar gráficamente, tendría que dibujar esa parábola. Vamos a borrar un poquito aquí. Cuando x vale 0, esta expresión se anula y me queda que y vale 1. Cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1, con el menos de adelante, menos 1 más 1, me queda 0. Y cuando vale menos 1 va a pasar lo mismo. Entonces, tengo mi parábola. Pero no estaba parametrizada la parábola en forma completa, porque tenía estas variaciones del parámetro, entre 0 y 1. Escribamos acá la ecuación en forma cartesiana, y vamos a calcular los puntos de la ecuación vectorial paramétrica que tenía de dato. R de 0. ¿Qué me queda? 0 menos 1, menos 1 en y. Y reemplazo 0 por 2, 0, menos 0 al cuadrado, 0, más 0 en j. Estoy encontrando el punto menos 1, 0. Ese sería el inicio de mi camino de integración. Empiezo en este puntito que voy a llamar A, el menos 1, 0. Luego, R de 1. 1 menos 1, 0 en y. 2 por 1, 2, menos 1 al cuadrado, 2 menos 1, más 1 en j. Tengo el puntito 0, 1. Este puntito de acá es mi punto B. Esta ecuación vectorial paramétrica con esta variación del parámetro representaba este segmento de curva. Recorrido en ese sentido, porque va desde A hasta B. Ahora, ¿yo lo puedo parametrizar de alguna otra forma? Y seguro que sí. Por ejemplo, anteriormente, si yo ya tengo la ecuación vectorial, la ecuación en forma explícita, puedo decir x es la variable independiente y lo calculo, menos t cuadrado más 1. Ya tengo. Si esta era r de t, a esta la vamos a llamar r2 de t, y va a ser t en la dirección del versor y, más menos t cuadrado más 1 en la dirección del versor j. ¿Y t entre qué valores se mueve? Y bueno, la forma que yo parametrice, estoy diciendo que t es mi coordenada x. Entonces tengo que ver la coordenada x de estos puntos. Fíjense que va desde menos 1 hasta 0. Menos 1, menor o igual que t, menor o igual que 0.
Esta parametrización que yo acabo de escribir, la R2 de T, es equivalente a la que tenía de data. Las dos representan el mismo segmento de recta, pero son distintas. Y así como hicimos con estas dos, puedo hacer otra, por ejemplo. Puedo llamar a X T más 1, así como antes lo llamaron T menos 1, ahora lo puedo llamar T más 1. Y ver qué pasa. Y después, si quiero, lo puedo llamar T más 2, y vuelvo a reemplazar todo y veo qué pasa. Y encuentro una tercera expresión paramétrica. Y así, para cada segmento, como se va con las coordenadas polares, recuerda que un punto expresado por coordenadas polares se puede expresar de infinitas formas distintas. Bueno, hay infinitas formas de parametrizar el mismo segmento de recta, o de parábola en este caso, o de cualquier curva que me estén dando. ¿Queda claro? Bien. Bueno, chicos, con esto vamos a terminar la clase de hoy. No voy a entrar en cómo se resuelve una integral de línea, porque no hemos tenido mucho tiempo, y ustedes tienen parcial mañana. ¿Mañana a qué hora tienen parcial? A las 4. Bueno, traten de ingresar un ratito a la reunión que les estuvo hablando el profe, porque es importante, es una oportunidad que no van a volver a tener, es única, entonces traten de aprovecharla. Les deseo éxitos para mañana, y bueno, con eso terminamos hoy. Traten después del parcial, además de completar la unidad 3 que tienen que entregar, de trabajar un poquito sobre las parametrizaciones, porque hasta ahora yo no les expliqué nada para resolver una integral de línea, solamente cómo se parametriza una curva. ¿Por qué? Porque cualquier integral de línea que vayamos a resolver siempre va a llevar dentro de ella una parametrización. Entonces, tenemos que saber parametrizar como el abecedario, ¿no? Bueno, chicos, los veo entonces la semana que viene. Éxitos mañana y traten de aprovechar el encuentro. Perfecto, Dalma, ¿te habías olvidado de poner el presente? Agustín, tampoco lo pusiste. Pedí la asistencia antes de empezar la práctica, ponelo ahora el presente. Todo lo que se hayan olvidado, chicos, de poner el presente, lo llenan ahora. Hoy, como nunca, les pedí el presente antes de iniciar con la práctica para tratar de no olvidar. Perfecto, Daniel. Chao, chicos, ya me voy yo también. Adiós.